había parado, que no tenía nada que ver lo que estábamos hablando. Listo, por acá. Entonces, vamos a ver aquí el uso de Excel para lo que son histogramas. Ahí en la presentación, en el material que les adjunto, pues ahí va también detallado cómo realizaron un histograma, ¿verdad? Eh, no importando la cantidad de datos que tengamos. Pero bueno, yo voy a hacer algo acá, voy a hacer una serie de cálculos y de aplicaciones de fórmulas en Excel, ¿okay? Así que me prestan atención, yo voy a ir tratando de explicar lo más despacio posible, detallado Vieras posible. que, Se vieras que corta. no me sale nada en la pantalla. No, 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 perdón. Ok, gracias. Sí, eso es muy buena observación porque yo debería compartir la pantalla para que ustedes la vean. Así que tiene usted toda la razón. Pero bueno, hasta el momento no estaba haciendo mucho, así que no se preocupen. Ahora sí. Ahora sí se supone que tiene que estar viendo por ahí una hojita de Excel. Sí. Como les digo, Listo. voy a ir explicando ciertas funciones, ciertos cálculos. Si en algún momento ustedes pues sabrán cómo se maneja, si van viéndolo, si van apuntando, si van haciéndolo al mismo tiempo, o si ustedes pues ahorita hacen una cosa y luego utilizan la grabación para luego hacer otra. Ustedes pues son, digamos que, libres de administrar cómo lo van a hacer. Eso sí, digamos, si ocupan que me devuelva un toquecito o que vuelva a repetir, lo vuelvo a repetir. Traten eso sí de que no me devuelva otra vez hasta el principio, ¿verdad? Pero digamos que ahí vamos. Eh, en buena teoría, para yo crear un histograma, yo necesito primeramente una serie de datos, ¿verdad? Porque el histograma me va a ayudar a acomodar esos datos, principalmente utilizando agrupamiento. Agrupamiento quiero decir que van a ir en intervalos iguales. Por ejemplo, pueden ir de 5 en 5, de 4 en 4, de 3 en 3 y así, etcétera. Entonces, bueno, primero que todo, yo voy a crear una serie de datos y pues a esos datos les voy a poner un nombre, un título. Es recomendable siempre utilizar la primera fila como una etiqueta, como un rótulo, como un título, como ustedes quieran llamarlo. Esto para que luego nos sea más fácil utilizar la tabla dinámica, que es la que nos va a ayudar a agrupar los datos. Y a la vez, para cuando pasemos a utilizar Minitab, Minitab sí o sí, la primera fila va a ser un título. De hecho, la primera fila no tiene número. Entonces, para los que ya han abierto Minitab o lo han utilizado, se van a poder dar cuenta que la primera fila va a servir para eso, para que nosotros identifiquemos esos datos que van a estar en columnas. ¿Ok? Entonces yo voy a tener acá 100 datos, yo voy a hacer 100 datos y voy a estar y los voy a hacer aleatorios. Eh, para no hacerlos yo uno por uno, porque acabo de decir que son 100, voy a utilizar una fórmula. Entonces me voy a ir aquí donde está la barra de verificación. A la par hay un fx que es para funciones y me va a abrir una ventana donde pues yo puedo ubicar si saben la categoría, pues lo buscan por categoría. Si no saben la categoría, le asignan todo para que busque la función que en este caso vamos a utilizar, que se va a llamar aleatorio entre. O sea, voy a crear datos aleatorios que va a tener eh, un rango mínimo y un rango máximo. En este caso, si escojo esa y le doy a aceptar, me va a abrir una ventana donde me va a preguntar
el inferior, que es el mínimo, y el max. Entonces los datos que yo voy a utilizar 100 datos, y esos datos van a estar entre 20 y 60. ¿Okay? Profe, ¿puede repetir eso otra vez, porfa? Ok, vamos a ver, vamos a irnos a función fx. Aquí vamos a encontrar todas las funciones. Si las quieren ubicar por categorías, si saben a la categoría que pertenece, normalmente siempre utilizamos estadística, pero yo ya la tengo utilizada recientemente, o si no saben dónde está, la ubican en todo. Entonces pues obviamente ahí la buscan en la categoría que están entre todo. Como está en orden alfabético, en el caso mío porque está en español, si la de ustedes está en inglés, pues ya ahí tienen que hacerme la aclaración, a ver si me acuerdo cómo está en inglés. Buscan la función que se llama aleatorio entre y le damos a aceptar. Entonces aleatorio entre me va a preguntar de dónde quiero empezar y dónde quiero terminar para crear esos datos. Los va a crear aleatorios, como repito, ahorita van a ver. O sea, eso quiere decir que no siempre va a ser el mismo dato, o por lo menos va a tratar de que los datos sean diferentes. Como les digo, pues vamos a utilizar datos aleatorios que van a ir entre 20 y 60. Y ven que me acaba de crear el primer dato, que es 34. Pero si yo arrastro esta fórmula, porque lo que yo acabo de hacer es una fórmula, vean que aquí en la barra de verificación se me pone un igual y luego el nombre de la función. Siempre cuando vean un igual, ese igual lo que quiere decir es que es una función. Entonces la función que me está creando yo la puedo arrastrar a las demás celdas, ya sea hacia abajo o hacia el costado. En este caso la vamos a arrastrar hacia abajo, y como yo lo que quiero son 100 datos, entonces lo voy a arrastrar hasta la fila. ¿Hasta qué fila la arrastraría si quiero 100 datos? Hasta la 101. 101. 101, exactamente. ¿Qué va a hacerlo, profe? Yo lo hice exactamente igual que usted, me dio 45. Sí, es que se los va a dar aleatorios, o sea, no le va a dar los mismos. O sea, no le va a dar los mismos. Ya. Sí, Digamos, a usted no le da lo mismo que a mí. No. A mí me dio 45. El primero, pero si usted arrastra, El primero. todos los demás se los va a dar también diferentes. Pero van a estar, en la misma, en el mismo rango, entre 20 y 60. Lo que no van a estar son normales, porque para hacer los datos normales o distribución normal, que supongo que ya usted sabe, ahí sí se ocupa otra cuestioncilla, ¿verdad? Pero lo que me interesa aquí lo que me interesa a mí aquí es que los datos, crear 100 datos aleatorios y que tengan un rango, que tengan un mismo rango. En este caso no importa que no sean los mismos, pero que todos sean aleatorios. Lo que pasa es que ahora vean lo que pasa aquí, perdón la redundancia. Si ustedes por A o por B estos datos van a ir cambiando de manera tal de que, como yo los escogí aleatorios, estos datos van a ir cambiando constantemente. Si yo primo la tecla enter, si yo me pongo en una celda y luego le doy el espaciador y luego enter, fíjense que los datos van a cambiar. Eso quiere decir que cada vez que yo haga algo, vuelvo, me posiciono en cualquier celda, le doy la tecla espaciador y luego enter, vean que esos datos van a cambiar. O sea, y a mí no me sirven que estén cambiando constantemente, me sirven que estén fijos. Entonces aquí hay que hacer algo, ¿verdad? Entonces presten atención, porque entonces yo necesito dejar los datos fijos. O sea, no importa cuáles datos, o sea,
los que me salieron de primero, los que me hayan quedado, no importa. Yo lo que hago entonces es que escojo los datos, únicamente los datos numéricos, ¿verdad? No el título. Los escojo. Una vez escogidos, seleccionados, le doy clic derecho, le doy cortar, y luego los vuelvo a pegar con la función copy paste. Lo que es cortar, aquí ya no sería copiar y pegar, sino cortar y pegar. Y ahora sí, si vuelven a hacer esto en una celda espaciado y enter, se supone que no debería, vamos a ver qué hice mal acá. A algunos les está dando el mismo problema que a mí. Que no debería. Sí, adelante. Yo lo estoy haciendo en el Excel al mismo tiempo que usted, pero no me da igual, me da 48 pero me lo da como en la línea F, nada más. No, o sea, no importa que no les, o sea, no importa que no le dé los mismos datos que a mí, eso sí, eso es irrelevante. Mientras sean datos aleatorios entre 20 y 60, eso no es ningún problema. Y todos esos numeritos para abajo no me lo da, solo 48. Pero ya se arrastró la fórmula. No. Okay, es que la fórmula tiene que arrastrarla para que jale la misma fórmula de datos aleatorios. Ok, vamos a ver si copiándolo con el título. Profe, a mí me dio al principio 47 y cuando corrí la fórmula estaba abajo hasta el número 2 en 25. Me cambiaron los datos. Sí, no, los datos van a cambiar. Los datos van a cambiar porque son aleatorios. Lo que no me sirve a mí es que esos datos cambien. O sea, ya no importa que me cambien, pero yo necesito dejarlos fijos. Es lo que no me está queriendo dar. Ok, vamos a ver. Voy a hacer algo acá. Voy a copiarlos y los voy a pegar en una hoja aparte. Ok, ya vi que es el problema. Vamos a ver. Ya vi que es el problema. Ok, vamos a ver. Voy a volver otra vez de nuevo. ¿Alguien que ocupa que vuelva a explicarlo o me quedo acá? Vamos a ver. Yo lo que hago es que vamos a ver. Voy a empezar acá. Profe, ¿lo puede volver a explicar, por favor? Sí. Okay, vamos a ver. Voy a borrarlos. Vamos de nuevo. Okay. Hago una columna, le pongo el rótulo, el título, indiferentemente cualquier título, o sea, ustedes pueden ponerle cualquiera. Eso no tiene ningún problema. Más bien tenemos que tener un título. Okay. Ahora lo que yo voy a hacer es una fórmula. Y como esa fórmula yo la puedo arrastrar, por ejemplo. Vamos a ver. Voy a explicar un poquitito, digamos, de Excel básico acá, para que más o menos tal vez ustedes entiendan qué es lo que yo estoy haciendo. Aquí 10 y digamos que aquí 8. Okay. Yo lo que quiero acá es que esta celda que yo tengo aquí me sume la celda E y la celda F. Ok, pero la celda E, donde está el 20 y el 5, que en este caso corresponde a la E3 y F3. Entonces yo lo que hago es una fórmula donde le digo que me sume E3 y F3. Si ya yo sé las celdas, simplemente las digito.
Si no la sé, pues la selecciono. Como Excel ya sabe que E3 y F3 son celdas, él me las está señalando. Me está diciendo E3, que está en color azul, es esta, y F3, que está en color rojo, es esta. Entonces eso que yo estoy creando es una fórmula. ¿Por qué está empezando con igual? Normalmente las fórmulas empiezan con igual. Hay algunas otras personas que utilizan el más, pero es indiferente. Digamos que yo, para efectos de no enredar, siempre utilizo el igual para empezar una fórmula. Entonces, haciendo eso, pues esa celda que yo acabo de hacer aquí, una celda es este cuadrito, esa celda me acaba de generar una fórmula donde me va a sumar E3 y F3. Pero resulta que yo quiero que las demás hagan lo mismo. Yo quiero que las demás celdas también hagan esa sumatoria con las celdas que están a la par. En este caso E4, F4, E5, F5. Entonces, para yo no hacer la misma fórmula otra vez, yo lo que hago es que arrastro. Entonces, posicionándome en la parte inferior derecha de la celda, la crucecita se me hace un poquito más delgada. Y a partir de ahí yo arrastro hacia abajo o hacia los costados, dependiendo de cómo quiera que se arrastre la fórmula. Y haciendo esto que yo acabo de hacer aquí, la misma fórmula que yo tengo en esa celda y la arrastro, me va a generar lo mismo en las demás. Entonces, repito, como que yo tenía era una fórmula, y al arrastrarlo me va a conservar esa fórmula. Entonces me va a hacer igual la misma suma aquí, me va a hacer otra vez la misma suma aquí abajo, y estas celdas que están aquí van a ser celdas con fórmulas. ¿Sí? Y eso fue lo que yo hice acá. Voy a borrar esto para que no se... Lo que yo hice aquí fue una fórmula, la fórmula de datos aleatorios, donde pues le dije hágame datos aleatorios entre 20 y 60 aleatoriamente. Pues a mí me va a hacer un número, aleatoriamente a cada uno y a cada uno de ustedes le va a hacer otro número, siempre dentro del mismo rango. Y como lo que yo acabo de hacer es una fórmula, pues esa fórmula la arrastro 100 celdas hacia abajo para que sean 100 datos, y pues haciendo la misma fórmula me va a hacer 100 datos aleatorios. O sea, no es que a ustedes les va a hacer, no es que no tienen que esperar que les haga los mismos datos, pero sí el mismo rango. Y como verán, va a ser siempre la misma fórmula, pero como son datos aleatorios, pues va a ser datos aleatorios. Si fuera sumas, pues va a ser sumas. Si va a ser un número, pues va a arrastrar un número. O también puede ser orden, pero en este caso no vamos a entrar tanto en detalle. Como les dije, el mundo de Excel es muy grande. Yo creo que el mundo de Excel es tan grande que ni el mismo Bill Gates lo podría descifrar del todo, porque obviamente lo ha dejado en manos de mucha gente que con los años ha programado y ha invertido mejoras. Pero bueno, no sé si con eso les queda un poco claro. Perdón, pensé que tal vez explicándoles eso, digo yo, mira, tal vez es que no entienden que lo que estamos usando es una fórmula, y yo lo que estoy haciendo es arrastrando esa fórmula. Bueno, pero espero que les haya quedado un poquillo más claro. Ahora sí, como ustedes pueden ver, y yo les dije antes, si yo me pongo en cualquier celda, le pongo espaciado y luego enter, los datos me van a cambiar, porque los datos son aleatorios y van a seguir cambiando. Yo necesito dejarlos fijos, entonces voy a copiar nuevamente, ya descubrí cómo, voy a copiarlos, que a veces depende del Excel, es mañoso. Voy a copiar los datos numéricos, únicamente los datos numéricos, los selecciono primero, los 100 datos, clic derecho, copiar, y ahí los datos están copiados, clic derecho, cortar, cortar. Ahora lo que hice fue que los corté y los voy a volver a poner aquí mismo, pero esta vez al volver a ponerlos aquí mismo, mira, no me dio la opción, perdón, vuelvo, los copio, no los voy a cortar. Entonces creo que esta versión de Excel no está permitiendo pegar el numérico.
Los copio entonces, clic derecho, copiar, no me está permitiendo cortar, copiar, y me posiciono en la primera, digamos en la fila 2, y le doy pegar, pero le doy pegar la opción que dice 1, 2, 3, que es pegar numérico, para que únicamente me pegue los números. Vamos a ver si ahora sí, ya no me cambian. Entonces, bueno, a ver, si a ustedes les da la opción de cortar y pegar el numérico, excelente, pero a mí no me está dando esa opción. Entonces sería copiar, seleccionamos los datos, los copiamos y luego los pegamos con opción 1, 2, 3, que es para que únicamente me pegue los números y me conserve los números, porque si no me conserva la opción numérica, luego a la hora de hacer la tabla dinámica no me va a permitir. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, voy a explicar algo que tal vez, ojalá no los enrede, y si ustedes ven que los va a enredar, pues hagan caso omiso. Las celdas se pueden programar para que sean no solamente numéricos, sino que sean texto, o sea cualquier otra cosa, que dependiendo que me sirva a mí. En este caso perfectamente, aunque haya un número ahí, un 46 por ejemplo, o el número que ustedes tengan de primero, perfectamente eso podría no ser número, podría ser texto. Y si no lo tengo como número, ahí ya tendríamos problemas a la hora de trabajar en tabla dinámica, porque en tabla dinámica sí necesito que sean números. A veces tal vez en Excel, por el hecho de que la celda no esté bien configurada, puede generar error. O también les adelanto, mucha gente tiene, por ejemplo, cuando trabajamos con decimales, depende del Excel, a veces es coma y a veces es punto. Y solo por esa gran diferencia, Excel no entiende que estamos trabajando con decimales, porque tal vez para él es punto y tal vez para otro Excel es coma. No me pregunten por qué, porque tanto así ya ahí no llego, pero a veces no hace la diferencia. Entonces hay que empezar a cambiar los números que tengan punto por coma o viceversa. Pero bueno, como les dije, si eso los enreda, hagan caso omiso. Si ya tenemos los números fijos, los 100 números fijos, aleatorios, pero que estén entre 20 y 60, hasta ahí digamos que vamos bien. Falta un poquito más todavía, pero digamos que ya hasta ahí estamos bien. Okay. Vamos a irnos aquí a la cejilla de datos, la parte superior, la cejilla de datos, y debería aparecerles, aunque yo creo que no les va a aparecer a ustedes, en la parte final, una sección que se llama análisis de datos. Me dicen si les aparece o no, aunque yo creo que no les va a aparecer. Solamente me dice si a alguien sí le aparece. No, a mí no. Okay. No, profe. No, es que lo normal es que no aparezca, por eso lo digo. ¿A dónde es? Ok, En primero datos. cejilla de datos. Análisis de datos. Cejilla de datos y luego se van a la parte final y tiene que aparecerles acá análisis de datos. A mí sí me sale análisis de datos. Sí le sale. Viene Okay. como un rayo. Ok, seguramente. ¿Viene como un qué? Un rayo, algo así. Bueno, con que le salga ahí análisis de datos, seguramente es que ya la tiene activada la computadora. ¿Alguien se la activó o ya está activada? Sí, análisis de datos me sale. Ok, perfecto. Entonces, las que no le sale, entonces pónganme atención. Lo que tenemos que hacer es activarlo. Eso se llama un complemento de Excel. Ok. A mí lo que me sale son validación de datos. No le sale. Vamos a activarlo. Para activarlo vamos a irnos aquí a la cejilla de archivo. Okay. En la cejilla de archivo vamos a irnos a la parte final donde dice opciones y se nos va a abrir un cuadro de diálogo, okay, donde vamos a escoger la opción de complementos. Al escoger la opción de complementos, esperamos a que se active. Esto a veces puede tardar un poquito, depende de la computadora.
Una vez que seleccionamos complementos, en la parte inferior, donde está la parte de complementos de Excel, si no les aparece lo escogen, pero normalmente aparece de primero, complementos de Excel, y oprimimos o damos clic donde dice ir. Okay. Hasta ahí no hay ningún problema. Nos va a salir este cuadro de diálogo donde le vamos a dar check a herramientas de análisis, únicamente a esa, porque las otras, aunque Solver es una herramienta que podríamos utilizar para programación lineal, no lo vamos a usar todavía, pues para no enredarnos. Y Visual Basic, programación para Visual Basic, eso pues tampoco lo van a usar ustedes. Análisis para euros tampoco, ¿no? Únicamente herramientas de análisis, que esté cliqueado, le damos a aceptar, y con eso ahora sí debería aparecerles ahí en la cejilla de datos, análisis de datos. Sí, listo. Eso que normalmente no viene activado ese complemento, sino que hay que activarlo. Ahora ya con eso podemos hacer el análisis de datos. ¿Para qué sirve? Pues bueno, pongan atención para que vean que esto les va a gustar. Vamos a hacer eso en la celda B1, o sea aquí, en la celda B1, a la parcita donde tenemos ahí los 100 datos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a oprimir análisis de datos, vamos a hacer clic en análisis de datos y se nos va a abrir una ventana con una serie de opciones. Todas esas opciones son súper importantísimas, lástima que no vamos a poder utilizar todas. De hecho, aquí esa generación de números aleatorios lo hubiéramos utilizado acá, pero bueno, vamos que no hay problema. Nosotros lo que vamos a utilizar es pues, estadística descriptiva, que es lo que en primera instancia uno utiliza, ¿verdad? En estadística. Entonces seleccionamos estadística descriptiva y oprimimos aceptar, y acá es donde tenemos que tener bastante cuidado. Aquí es donde tenemos que tener bastante cuidado que todo lo que esté aquí, toda esta información que vayamos a incluir acá, esté bien. ¿Ok? Como primera elemento en rango de entrada, que aquí en rango de entrada lo que vamos a incluir son todos los datos. En este caso todos los datos, ¿verdad?, que están en la columna A, incluyendo el título. Pues en ese caso van a haber 101 datos. Okay, los seleccionamos y ahí tienen que estar incluidos. Ya más adelante, cuando sepan interpretar un poco, acá lo que dice es que de la celda A1, 2 puntos a la celda 101. Ese 2 puntos quiere decir que va a abarcar desde la desde la A1 hasta la A101. Y esos numeritos, esos símbolos que aparecen ahí en dólares, lo que quiere decir es que son constantes, o sea, va a hacerlo de manera constante. Y chequeamos aquí donde dice rótulo en la primera fila, para especificarle que esa primera fila, que es el A1, va a ser un rótulo. Hagamos esto siempre, aunque uno puede obviarlo, uno podría solo seleccionar los datos numéricos y no hace check acá, pero mejor vayamos de una vez acostumbrando a utilizar rótulo en la primera fila. ¿Qué quiere decir eso de rótulo? No entendí eso. Ese rótulo en la primera fila es el título, el título que le puse a los datos, que se llama datos. Okay. Pero digamos, si usted le puso otro título, pues va a ser así. Entonces, okay. Eso simplemente para especificarle que esa primera fila, el A1, es un título. Se puede obviar, como le acabo de decir, pero mejor no lo hagamos. Luego más adelante van a saber por qué y hasta no creo que me lo vayan a agradecer, pero ya por lo menos van a ir acostumbrados y acostumbradas. Aquí en rango profe, ¿puede repetir eso, profe? ¿Qué? Lo del análisis de los datos, datos. Análisis de datos es. El análisis de datos. ¿Cómo activarlo? ¿Me dices vos? No, ¿cómo entrar ahí? Ok, vamos a ver. Pues le hace clic aquí en análisis de datos. Selecciona estadística descriptiva, oprime aceptar,
En rango de entrada pues incluimos la serie de datos que deseamos analizar. Le damos clic en el botoncito azul, seleccionamos los datos, todos, desde el título hasta el último dato numérico. Van a estar de la A1 a la A101. Le damos check en rótulo en primera fila y nos aseguramos de que estén agrupados por columna, aunque desde el momento en el que yo selecciono los datos que están en columna va a estar ahí, pero nos aseguramos de verdad de que están en columna. Y luego en rango de salida es donde quiero que se vea. Bueno, yo puedo escoger una hoja nueva, un libro nuevo, pero en este caso yo quiero que se vea, como les dije antes, en la celda B1. Quiero que esté ahí a la parcita. Entonces el cuadro de diálogo debería quedarles así, sin importar los datos que tengan. Rango de entrada de la celda A1 a la celda 101 en columnas con rótulo en la primera fila. El rango de salida va a ser la celda B1. Y por último lo que quiero es que me haga un resumen de estadística. Hasta ahí. Si lo tienen así, lo verifican y le damos. Pregunta, profe, lo del rango de salida hay que marcarlo. Sí, lo marca y que se cerciore que ahí diga B1, ¿verdad? B1 o donde usted quiera que se vea realmente. Eso es, digamos, yo le puse B1, pero es para que se vean aquí a la par y que vean ustedes qué es lo que ustedes puedan ver qué es lo que los resultados, ¿verdad? Que tira. Y se le da resumen de estadísticas. Resumen estadística, que se cheque en resumen estadística, correcto. Y se le da aceptar. Exacto. Y pues obviamente no van a ser los mismos variables, esto que tira acá son diferentes variables, pero van a andar muy parecidas. Por lo menos lo que es el rango mínimo, máximo, cuenta que son 100, pues sí va a ser lo mismo. Pero ya lo que es desviación estándar, mediana, aunque la mediana debe andar muy parecida, ¿verdad? Porque va a estar entre 40, va a estar ahí entre 40, 41 y 39, porque lo que hizo fue generar una distribución normal. Ahí luego vamos a ver exactamente qué es eso. Pero lo que quería que vieran es que acá es una manera de generar todas las variables como lo generan las calculadoras, digamos las más modernas. Y lo puedan utilizar acá de manera tal de que podamos tener estas variables. En Minitab también se puede hacer. De hecho en Minitab es un poco más amigable, porque en Minitab yo sí le puedo especificar qué es lo que quiero. Si digamos por ejemplo yo no quiero el rango, simplemente no se lo selecciono. O sea, yo le digo lo que quiero que salga. Aquí ya no hay manera, aquí me va a sacar siempre estas mismas variables, quiera o no. Pero para la gente que estudia estadística o que vaya a llevar algún tipo de materia de estadística, esto le puede servir un montón, que normalmente eso no lo explican en estadística. Esto fue lo que vimos en la clase pasada con la calculadora. Exactamente, con las calculadoras actuales tira esto. Pero digamos que bueno, ya con Excel pues ahí tenemos una opción más. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Si hicieron alguna cuestión que no deberían, por ejemplo, si no le salen que son 100 datos, puede ser que tal vez hayan seleccionado erróneamente o algo por el estilo, porque debería de salirles este número de 100, porque se supone que hicieron 100 datos. Pero bueno, digamos que ahí pueden practicar, o ahí tienen chance como si se equivocaron. Yo no lo había hecho de 100 datos, lo había hecho de menos. Entonces, pero entonces me salió de la cantidad que tenía, no importa. Pues usted lo hizo como de 98, es que al bajar paré donde podía y me llegó a 98. Sí, eso es pura práctica. Pues está bien, pero por lo menos vos estás consciente de que usted hizo X cantidad de datos. Entonces ahí pues esa cantidad de datos que usted generó es la que le debe salir ahí en cuenta, ¿verdad? Que sería N minúsculo.
¿Ok? Profe, una pregunta, pero si lo hacemos así, hay un más o menos de error, qué sé yo, entre el suyo y el mío, hay un más o menos de error en los resultados. Ahí, ¿cómo se manejaría eso? Es porque, digamos, aquí estamos generando datos aleatorios, repito, ¿verdad? Se está generando Ajá, datos sí, usted, aleatorios diferentes a los ajá, míos, aunque con un mismo rango, ¿verdad? sí, Si por ejemplo ya nosotros estuviéramos haciendo datos aleatorios, pero con una curva normal y le especifico la ajá, media y le especifico la desviación estándar, ahí ya no habría mucha diferencia entre los datos, casi que serían los mismos, porque con la desviación estándar yo me aseguro hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no, diferentemente. Y sí, con una media, pues bueno, con una media me estoy asegurando de que aparte de que sea normal, también el valor de la mediana y el valor de la moda sean el mismo, ¿verdad? Tal y como sí, lo porque dice. veo que sí, sí es mucha la diferencia. Bueno, Exacto, entre lo que le dio usted a mí, porque sí, yo no le estoy diciendo que me haga una distribución normal. Pero bueno, sí, no quiero entrar sí, mucho sí, en detalle para tampoco enredar a los compañeros, pero ya y luego ok, cuando veamos esa cuestioncilla se van a dar cuenta. Ahorita, bueno, vos sabés que para una distribución normal, pues lo que es el dato de la moda, la mediana y el promedio serían el mismo, y usted ve que aquí no son el mismo. no, no son el mismo. Entonces, sí, esas son las pequeñas diferencias. Pero para efectos de lo que estoy explicando, que son este análisis de datos y lo que voy a explicar ahorita de la tabla dinámica para el histograma, está Ok. apenas genial. ¿Ok? Profe, una Entonces, pregunta. claro. La tarea viene siendo esto mismo, ¿verdad? No, la tarea va a ser otra cosa. En relacionado a lo mismo, sí, pero ahí, no se preocupen, ahí por la tarea, porque es que no les puedo adelantar, porque eh, ahí las cosillas las voy cambiando un poquillo dependiendo de cómo se me va comportando, digamos. Ya yo di el curso, ¿verdad? Entonces en el curso ya yo aprendí que hay algunas cosas que no me sirve entrar tanto en detalle y otras que sí. Entonces por eso no se preocupen. Entonces, igual si tienen alguna duda, pues ahí la vamos viendo de camino. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?